90 días de haber jurado ante Dios y nuestro pueblo asumir las competencias del Ejecutivo Nacional. Han sido días llenos de lucha y sacrificio los que hemos vivido, pero siempre llenos de la firme convicción de que vamos para adelante con nuestra ruta. Cada día ha sido indispensable para llegar aquí. Muy cerca del 1 de mayo, fase decisiva de la Operación Libertad. Apenas hace unos meses, en enero, éramos un pueblo desmotivado, buscando esperanza. Hoy, qué distintos somos hoy. Hoy somos un pueblo crecido, que va con todo y muy pronto recobrará su libertad. Hoy contamos con el reconocimiento de casi 60 países. La mayoría de ellos hace un año consideraban que no se podía cuestionar la autoridad del usurpador. Tenemos el respaldo de la OEA, Grupo de Lima, Estados Unidos, Unión Europea, Colombia, Brasil, el BID. Nombramos más de 40 embajadores, recuperamos sedes diplomáticas en Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica. Protegimos los activos de Venezuela, evitando el saqueo de lo que le pertenece a nuestro pueblo. Tomamos el control de Citgo y nombramos la Junta Administrativa de Equivén. Contamos con apoyo para evitar que el usurpador evada las sanciones de la comunidad internacional. Decretamos la prohibición de envío de petróleo a Cuba. Aprobamos la ley de amnistía y el acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la FAN. Contamos con más de 1000 funcionarios de la FAN que han decidido ponerse del lado de la Constitución y el pueblo, y muchos más se siguen sumando, demostrando no solo descontento, sino que hay conciencia dentro de las Fuerzas Armadas. Contamos con 3 centros de acopio que continúan recibiendo ayuda humanitaria, ubicados en Cúcuta, en Curazao y Roraima. El usurpador y su régimen se vieron obligados a reconocer que existe una crisis humanitaria compleja generada por ellos. Han ingresado toneladas de ayuda humanitaria en nuestro país. Recordamos más de 100 millones de dólares que están resguardados y destinados a atender la emergencia y contener la emergencia sanitaria. Creamos el programa de ayuda humanitaria para Venezuela y voluntarios por Venezuela, con más de 700.000 venezolanos registrados listos para accionar. Miles de venezolanos están siendo atendidos en campamentos humanitarios. También elaboramos un plan país para que una vez cese la usurpación, lograr superar rápidamente la profunda crisis en la que nos encontramos de la forma más efectiva. Y lo más importante, seguimos con fuerza en las calles, llevando adelante la Operación Libertad, la fase máxima de presión y sostenida para lograr el cese de la usurpación. Estamos listos, Venezuela, el 1 de mayo, más fuertes que nunca para conseguir nuestra libertad. Vamos con todo, Venezuela, no quedan dudas, vamos bien. Este es el video que circuló el día de ayer en redes sociales y que de alguna manera conmemora estos 90 días de la presidencia interina de Juan Guaidó, donde quiso de alguna forma sintetizar las acciones, lo que se ha concretado a lo largo de estos 90 días. Para comentar, para analizar en perspectiva lo que han sido estos 3 meses, quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista hoy de Infobaes. Héctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos siempre. Ya eres uno de nuestros analistas permanentes en NTN 24. Héctor, vamos de lo general a lo concreto. ¿Cómo se ve en perspectiva desde afuera estos 90 días de la interinidad de Juan Guaidó? Se ven como un proceso lleno de esperanza, de oportunidades, y al mismo tiempo un proceso repleto de amenazas y de peligros. Se ve como un tremendo avance si uno piensa en la figura de Juan Guaidó, en el liderazgo que expresa, en su decisión, su determinación, su valentía al mismo tiempo. En un gobierno encargado, un gobierno interino que se ha relacionado con el mundo, que ha logrado el apoyo de 55 democracias en el mundo, que tiene embajadores en diversos lugares, pero que al mismo tiempo se enfrenta a una organización criminal que es difícil imaginar cómo, cuándo, de qué manera, sí va a dejar el poder alguna vez, y alguna vez de manera
pacífica. Lo del 1 de mayo me genera expectativa, pero también, debo decir, me genera temor en lo personal. Y este es este camino de transición, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te genera temor el 1 de mayo? ¿Por qué has hecho hincapié en esa frase de que te genera temor a nivel personal? No, me genera temor porque creo que es un momento definitorio donde puede haber una gran decepción si esa manifestación no es masiva y el riesgo además que esa manifestación, esa marcha a Miraflores nada menos, termine con mucha sangre. Esa es la realidad, eso es lo que me pongo a pensar. Y en cualquiera de las dos opciones es complicado. Me cuesta imaginar, debo decir, que bueno, una marcha a Miraflores termine con la usurpación de Nicolás Maduro. Ojalá, ¿no? Pero es un momento tan... sí, de temer, un momento de aquí hasta el 1 de mayo de enorme tensión en Venezuela, quiero pensar. Y para todos aquellos que, venezolanos o no, fuera de Venezuela, hemos estado acompañando este proceso desde hace bastante tiempo. Doctor, ya que estamos en la fecha del 1 de mayo, ¿cómo convencer a los venezolanos que es importante continuar en las calles? Que es precisamente esta presencia masiva de venezolanos acompañando a Guaidó en cada convocatoria, lo que ha logrado este apoyo internacional que tenemos en este momento, como no lo habíamos tenido antes. ¿Cómo hacer entender que por supuesto que hay cansancio, pero que hay que seguir, porque estamos en un momento particularmente importante? Bueno, este ha sido un largo proceso, desde las marchas de 2014, desde la marcha del revocatorio, un largo proceso por lograr la democratización de Venezuela. Entonces, no es son ciclos también, ciclos de protesta y movilización y ciclos de más apatía y pasividad. Pero sí, este es aparentemente un momento definitorio. Lo que Juan Guaidó ha logrado es, desde luego, extraordinario. Los otros días en Maracaibo, ¿verdad? Su llegada en lancha, sorteando todo tipo de obstáculos presentados por el régimen, y así todo llegar y hablarle a una multitud que salió a la calle. Pero Miraflores es donde está Nicolás Maduro, es virtualmente un búnker, con la protección de los cubanos y de varios cordones de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué significa ir a Miraflores en última instancia? Y cómo lograr que una población que no tiene luz, que no tiene agua, que vive de corte en corte, que tiene que bueno, subir a sus departamentos por escalera, salir ese día a la calle. Sí. Es épico, es épico lo de Juan Guaidó. Quiero que quede claro eso, Idania. Lo de Juan Guaidó es épico. Ojalá tenga la fuerza y el apoyo necesario para continuar y para lograr ese cometido. Yo quiero recalcar y detenerme en tu frase que lo de Juan Guaidó es épico, que lo de Juan Guaidó pues lo planteas como una epopeya. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué haces hincapié en que esto quede claro? Bueno, porque se ha generado en las últimas semanas un cierto pesimismo. La expectativa es menor, las promesas hechas no se cumplieron, allí está Maduro, sí. Pero nadie está en los zapatos de Juan Guaidó. Nadie como Juan Guaidó llega a un lugar
sorteando todo tipo de dificultades y arriesgando su propia vida e integridad. Y se sube al techo de una camioneta para hablarle a una multitud que ha depositado esperanza en él. Y que se ha transformado además en un líder institucional, en el sentido que el carisma que tiene no lo usa demagógicamente, lo usa para reafirmar la institucionalidad. Yo estoy absolutamente admirado de lo que ha logrado Juan Guaidó. Entonces, claro, es un proceso en zigzag, no es un proceso lineal, y allí sigue él, ¿no? Y allí sigue él y los que lo acompañan y lo tienen rodeado y han arrestado a su más estrecho colaborador y amenazan a los demás. Y Juan Guaidó sigue. Entonces, es heroico, es verdaderamente heroico. Y de vuelta, ojalá logre su cometido. Yo creo que si Juan Guaidó fracasa en esta ocasión, bueno, el futuro de Venezuela va a ser muy oscuro, mucho más oscuro de este presente que de por sí es tremendamente problemático y oscuro, literal y figurativamente hablando, ¿no? Héctor, ¿qué tiene Venezuela hoy que no tenía hace 90 días atrás? Mira, lo que tiene es que ayer o hoy, no sé, lo vi esta mañana, lo vi hoy, las delegaciones latinoamericanas de los países del Grupo de Lima se retiraron de la Asamblea de Naciones Unidas cuando habló Arreaza. Eso es lo que tiene Venezuela. Y Gustavo Tarre asumió su lugar como representante de Venezuela en la OEA esta misma semana. Se ha configurado un escenario internacional como nunca había existido y hay un liderazgo de vuelta expresado por Juan Guaidó y otros que aparece comprometido, determinado a lograr la democratización. Y existe, por el otro lado, una comunidad internacional que comienza, yo diría comienza recién ahora a tomar conciencia de la amenaza que este régimen criminal representa para todo el hemisferio. La amenaza a su seguridad, a su integridad, la amenaza a sus cuentas públicas, bajo la forma de promover un éxodo deliberado, una estrategia de promover el éxodo de los venezolanos, y es una amenaza porque tiene conexiones con el terrorismo, con el narcotráfico, con la minería ilegal. Es verdaderamente una organización criminal en uso del poder de un Estado del sistema, que es Venezuela. Y esto ha cambiado ahora, y esto es lo que hace imprescindible que este régimen deje el poder cuanto antes. Ya que mencionas la ONU, quiero referirme a la OEA y a la aceptación de 18 países de la figura del representante de un gobierno interino, a pesar de la oposición de México, Nicaragua, Bolivia, Surinam y otros países que no hicieron mayoría, pero que evidentemente es un hecho importante, es un hecho que hay que resaltar. Lo es muy importante. El representante, el embajador Tarre, dio un excelente discurso ese día, señalando la constitucionalidad de su designación, el carácter fraudulento de aquellas elecciones del 20 de mayo de 2018 que Maduro reclama como éxito y como habilitante de su presidencia, que fueron elecciones fraudulentas. Explicó en detalle por qué fueron fraudulentas, explicó cuál es el componente constitucional, los artículos de la Constitución que, ante la ausencia de un presidente legítimamente electo, devuelven la autoridad del Ejecutivo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y fue contundente, claro, calmo y certero en su apreciación, y eso fue muy importante. Y bueno, el mero hecho de escuchar esa voz representando a Venezuela después de 20 años de escuchar otras voces
y de otras voces que en los últimos 4 o 5 años eran verdaderamente calamitosas. Entonces eso también es importante. Es difícil reconocer los pequeños logros cuando el más importante no ha ocurrido todavía, pero yo creo que los pequeños logros son requisito para ese otro logro importante que es la terminación de este régimen usurpador. Héctor, y una última pregunta que me gustaría un comentario tuyo en relación a... Hemos hablado en otras oportunidades de que Estados Unidos no tiene ninguna intención de invadir Venezuela ni de ocupar militarmente, pero quiero referirme a ese goteo constante, permanente, en un lugar tan simbólico entre la frontera colombo-venezolana como el puente Simón Bolívar, de senadores y representantes a la Cámara, tanto republicanos como demócratas. Hoy ha estado el senador Reed Scott, pero hemos visto en otras oportunidades a Marco Rubio, Mario Díaz Balart, Donna Chalala, es decir, al propio secretario Pompeo a hacer presencia allí. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que hay muchos en Washington, senadores y representantes que han entendido que la posición de Estados Unidos debe ser bipartidista en relación a Venezuela, que no puede ser que un partido tenga una posición y el otro la otra. Y es importante resaltar también en ese sentido los demócratas que han estado en la frontera. Tim Kaine, el senador por Virginia, también estuvo en la frontera, por ejemplo. Y eso es fundamental en términos de la presión, no solo del Ejecutivo, sino de la presión del Legislativo. El Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes. Entonces esto es esencial. Es esencial porque continúan las sanciones a individuos corruptos y a instituciones que ha sido documentado que están involucradas en lavado de dinero, por ejemplo, el propio Banco Central de Venezuela últimamente. Y es importante porque esto forma parte de lograr importantes grados de presión, sobre todo dado que también en este país, en Estados Unidos, hay una elección el año próximo y puede ganar cualquiera de los dos partidos, por supuesto. Entonces yo creo que eso es una gestión inteligente e imprescindible para que el sistema político de Estados Unidos ejerza la presión necesaria desde ambos partidos para que este régimen termine y termine cuanto antes. Héctor, quiero terminar como empezamos la entrevista, ¿no? Hablando de Juan Guaidó, de sus 90 días. ¿Qué rescatas de Juan Guaidó? Su tremenda convicción, su decisión, su capacidad de vincularse a los venezolanos de una manera directa, su claridad en muchos casos, su claridad. ¿Tú te acuerdas cuando Juan Guaidó empezó aquel 10 de enero, verdad? No, 5 de enero fue. ¿Y quién es Juan Guaidó? Nos preguntábamos. Un diputado joven, extremadamente joven, y que creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Ha salido de Venezuela, ha vuelto a Venezuela, ha desafiado al régimen como nadie. ¿Tú te acuerdas cuando fue a Colombia y a la reunión del Grupo de Lima y volvió luego sí, claro, en avión por Maiquetía? Y desafiando al régimen claro, como nadie. Y desafiar no es por deporte, porque desafiar es mostrar que en definitiva es un régimen débil. Recurre a la represión y al amedrentamiento porque es muy débil. Y ese es el valor de esa escena en particular. Entonces, vuelvo a decir, estos 90 días han sido magníficos desde ese punto de vista. sí. Este es un régimen de 90 días, de 20 años. Y Juan Guaidó lo ha desestabilizado como nadie en 90 días.
Yo quiero quedarme con esa frase, ¿no? Es un régimen de 20 años y Juan Guaidó lo ha desestabilizado en 90 días. Y claro que me acuerdo de que regresó por Maiquetía porque yo fui la periodista que le preguntó por dónde va a regresar a Venezuela. Y él me contestó, recuerdo allí, en el puente de Tienditas, por Maiquetía, como regresan los presidentes. En Cúcuta. Exactamente. Y así fue. lo hizo. Así fue. Se lo preguntaste en Cúcuta. Así es. Fue. Así es, y me contestó lo que hizo. Soy testigo ¿no? de eso también. Lo sé, fue un momento que compartimos. Héctor, sí. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A vos y Dania, hasta siempre. Hasta siempre, buena tarde.